¿Alguna vez te has preguntado si realmente conoces toda la verdad sobre Jesús? Te advierto, lo que vas a escuchar hoy podría sacudir tu fe por completo, porque lo que la Iglesia te enseñó es solo la punta del iceberg. Hay un secreto escondido en la propia Biblia, un misterio que fue ocultado por siglos, un conocimiento que muy pocos se atreven a revelar. Y antes de empezar, te digo algo muy claro. Si quieres tener un día verdaderamente bendecido, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y deja tu like en este video, porque quien no comparte la palabra de Dios no es bendecido, así de simple. Hay personas que escuchan la palabra, pero no la comparten, no la difunden, y luego se preguntan por qué sus vidas están estancadas, vacías y sin respuestas. Si amas a Dios, demuestra que eres diferente. Hoy vas a descubrir que cuando la Biblia llama a Jesús Hijo de Dios, eso tiene un significado mucho más profundo, impactante y misterioso de lo que te contaron en la escuela dominical. Porque la gran pregunta es, ¿Jesús es realmente el único Hijo de Dios? ¿O hay algo más que la humanidad jamás entendió? Y te advierto, este conocimiento no es para cualquiera, no es para los tibios en la fe, no es para los que viven acomodados en la ignorancia espiritual, es para aquellos que realmente buscan la verdad, aunque duela, aunque rompa paradigmas, aunque haga temblar todo lo que te enseñaron desde niño. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy podría ser la llave que abra tu entendimiento espiritual para siempre. Y te lo digo con total seriedad, lo que revelaremos en este video, la mayoría de las iglesias jamás te lo enseñarán. Si tú también crees que ha llegado el momento de despertar espiritualmente, entonces suscríbete al canal, deja tu like y comenta aquí abajo. Yo quiero conocer la verdad, para que YouTube entienda que este es un mensaje que debe llegar a más personas. Y te lo advierto, lo que descubrirás hoy cambiará tu fe para siempre. Ahora que hemos entendido que el título Hijo de Dios no es algo exclusivo de Jesús en términos lingüísticos, es momento de adentrarnos en un terreno que muy pocas personas conocen y que muchas iglesias jamás se atreven a enseñar. Porque lo que vamos a descubrir aquí es un misterio que conecta el cielo, la tierra y el origen de algunas de las historias más oscuras y controversiales de la Biblia. Comencemos por el libro de Job. En Job 1:6 leemos: Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor, y entre ellos vino también Satanás. Y nuevamente en Job 2:1 aparece la misma escena. ¿Quiénes son esos hijos de Dios que se presentan delante del Creador? No son humanos, no son descendientes de Adán, son seres celestiales, ángeles, seres espirituales que forman parte de la corte divina. Esto rompe por completo la idea simplista de que Hijo de Dios es un término reservado solo para Jesús. Y si esto ya te está sorprendiendo, prepárate, porque vamos a uno de los pasajes más polémicos y censurados de las Escrituras, Génesis 6. Aquí encontramos uno de los mayores escándalos espirituales de la historia bíblica. Dice el texto en Génesis 6:2 y 6:4. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Escuchaste bien? Los hijos de Dios descendieron, tomaron mujeres humanas, y de esa unión nacieron los Nefilim, los gigantes, los poderosos, los híbridos. Y aquí es donde muchos se sienten incómodos, porque esto significa que seres celestiales cruzaron los límites establecidos por Dios y produjeron una descendencia prohibida. Pero no termina ahí, hay más, mucho más. Cuando vamos a Deuteronomio 32:8, encontramos algo que ha sido cuidadosamente editado en 1900. Muchas traducciones modernas
El texto masorético dice: cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando separó a los hijos de Adán, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Pero cuando revisamos los rollos del Mar Muerto y la Septuaginta, el texto cambia, según el número de los hijos de Dios. Esto cambia todo. Aquí se insinúa que las naciones fueron puestas bajo la administración de seres celestiales, es decir, que Dios asignó ciertos ángeles o príncipes espirituales sobre las naciones. Algunos de estos seres se corrompieron, y ahí nace toda la estructura espiritual de potestades, principados y dominaciones que Pablo menciona en Efesios 6:12. Lucas 3:38 también es clave en este tema. Al final de la genealogía de Jesús, dice que Adán fue hijo de Dios. Pero no porque fuera divino, sino porque fue creado directamente por el Creador, sin intervención humana. Y no olvidemos Éxodo 4:22, donde Dios dice: Israel es mi hijo, mi primogénito. Aquí, la expresión no tiene que ver con seres celestiales, sino con una relación de pacto, de elección divina sobre el pueblo de Israel. Entonces, ángeles, Adán, Israel, todos han sido llamados hijos de Dios en diferentes contextos. Y esto nos lleva a una verdad que no se enseña en las iglesias modernas. El título de Hijo de Dios no siempre se refiere a divinidad, sino a origen, a seres que proceden directamente de Dios, sean espirituales, celestiales o humanos, en un sentido de creación o elección. ¿Estás empezando a entender la magnitud de lo que estamos revelando aquí? Porque si esto ya te parece impactante, lo que vamos a descubrir a partir de ahora te va a volar la cabeza. Porque la gran pregunta que surge es: si hubo otros llamados hijos de Dios, entonces, ¿qué hace a Jesús completamente diferente a todos ellos? No te muevas, porque la respuesta a esa pregunta cambia todo lo que alguna vez te enseñaron. Después de todo lo que acabamos de descubrir, surge una pregunta inevitable. Si en la Biblia hay otros que fueron llamados hijos de Dios, entonces, ¿qué hace a Jesús tan diferente? ¿Por qué la Biblia lo presenta como el Hijo único, el unigénito? ¿Qué significa eso realmente? ¿Es solo un título simbólico o esconde un misterio que la humanidad jamás terminó de comprender? Aquí es donde muchos quedan en silencio, porque la respuesta a esto no es simple, pero tampoco es opcional. Entender por qué Jesús es diferente es comprender el corazón mismo del plan de Dios para la humanidad. Primero debemos entender algo fundamental. Todos los hijos de Dios que hemos mencionado anteriormente, ángeles, Adán, Israel, son llamados así por su origen. Fueron creados, formados, hechos, tienen un inicio. Ellos fueron creados por Dios. Pero Jesús nunca fue creado, nunca tuvo un principio. Él existía desde la eternidad. El Evangelio de Juan es contundente. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí Juan está declarando que Jesús, el Verbo, el Logos, existía antes de la creación, coexistiendo eternamente con el Padre. No fue creado, no fue hecho, siempre fue, siempre existió. Y aquí entra un término que ha generado debates teológicos por siglos: unigénito. En griego la palabra es monogenes, lo que significa único de su clase, único en su género. No significa creado, no significa hecho, significa único en su naturaleza. Jesús es el único que comparte la misma esencia, la misma sustancia que el Padre, mientras que los ángeles son seres creados. Jesús es de la misma naturaleza divina. Por eso cuando en Juan 3:16 leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La palabra unigénito no está diciendo que Dios creó a Jesús. Está declarando que Jesús es único en su especie. No hay nadie como Él.
Nadie que comparta lo que Él es, mientras los ángeles son hijos por creación y los creyentes somos hijos por adopción espiritual. Jesús es hijo por naturaleza, engendrado, no creado, eterno, consustancial con el Padre. El credo de Nicea, establecido en el año 325, tuvo que aclarar este punto precisamente porque surgieron herejías que decían que Jesús había sido creado. Y el credo fue claro y contundente. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Ahora entiendes por qué este conocimiento fue motivo de tanta controversia, de tantos concilios, de tantos debates, porque aceptar que Jesús no es simplemente un ser especial, sino que es Dios mismo manifestado en carne, rompe cualquier paradigma humano. Jesús no es un ángel. No es un ser creado, no es un profeta más, es Dios encarnado, el Verbo eterno, el Hijo no por creación, no por adopción, sino por naturaleza eterna. Y aquí se marca la línea que separa a Jesús de todos los demás. Ningún ángel, ningún hombre, ningún ser celestial puede compararse a Él. Por eso cuando la Biblia lo llama el Hijo de Dios, no es en el mismo sentido que los demás. Es una declaración de su divinidad, de su eternidad, de su esencia. Pero si esto es así, surge una nueva pregunta, una pregunta aún más peligrosa, más polémica, más reveladora. ¿Por qué entonces la Iglesia ha evitado por siglos explicar claramente todo esto? ¿Por qué estos temas casi no se predican? ¿Qué es lo que no quieren que sepamos? Quédate atento, porque lo que viene a continuación podría sacudir todo lo que alguna vez te enseñaron sobre la fe. Llegados a este punto, es inevitable hacerse una pregunta que incomoda a muchos. Si la propia Biblia revela que existieron otros llamados hijos de Dios, y si queda claro que Jesús es único por naturaleza eterna, y no por ser el único con ese título, entonces, ¿por qué este tema ha sido silenciado durante siglos? ¿Por qué las iglesias han preferido ignorarlo, suavizarlo o directamente ocultarlo? La respuesta es mucho más oscura y profunda de lo que imaginas. La historia de la Iglesia está llena de decisiones que no siempre fueron inspiradas por la pureza del Evangelio, sino por el control, el poder y la manipulación de las masas. Desde los primeros siglos del cristianismo comenzaron a surgir debates, divisiones y concilios donde se discutía qué debía ser enseñado y qué debía ser eliminado del conocimiento público. Y uno de los temas más peligrosos siempre fue este: el verdadero significado de ser hijo de Dios. Hablar de otros hijos de Dios como los ángeles del Antiguo Testamento, los hijos de Dios de Génesis 6 o las entidades espirituales que gobernaban sobre las naciones, según Deuteronomio 32, no solo abría la puerta a preguntas incómodas, sino que también derrumbaba el relato simple que la Iglesia necesitaba construir para mantener el control espiritual sobre la gente. Si la gente entendía que existía un mundo espiritual mucho más complejo y que habían existido rebeliones celestiales, ángeles caídos, híbridos conocidos como Nefilim y estructuras espirituales que operaban detrás de las naciones, entonces también se verían obligados a cuestionar qué más no les habían contado. La existencia de estos otros hijos de Dios revelaba una guerra espiritual mucho más antigua y más profunda de lo que jamás se enseñó en los púlpitos tradicionales. Por eso, durante siglos, se evitó hablar abiertamente de Génesis 6. Por eso, se eliminaron referencias directas en algunas traducciones de textos como Deuteronomio 32, cambiando hijos de Dios por hijos de Israel para suavizar el impacto teológico.
Por eso muchos libros antiguos, como el libro de Enoc, que explica detalladamente la rebelión de los vigilantes, fueron considerados apócrifos, prohibidos y condenados al olvido. El Vaticano y muchos concilios a lo largo de la historia trabajaron sistemáticamente para filtrar qué libros serían aceptados como canónicos y cuáles no. No fue un proceso divino e inocente como muchas personas creen. Fue un proceso profundamente político y estratégico, donde se buscaba proteger ciertas doctrinas y ocultar otras. ¿Y por qué? Porque entender la existencia de otros hijos de Dios y comprender la verdadera naturaleza de Jesús, no como un simple hijo más, sino como el Hijo único por naturaleza, revelaba un plan cósmico, una batalla espiritual, un conflicto entre el reino de Dios y las fuerzas de oscuridad que no les convenía que la gente conociera. Las élites religiosas sabían que una humanidad consciente de su identidad espiritual, de la realidad del mundo invisible y del plan divino, sería imposible de controlar. Porque una persona que entiende quién es Dios y quién es ella misma en ese plan, no se arrodilla ante sistemas humanos, no se somete a religiones vacías, no vive atrapada en la ignorancia espiritual. Por eso te digo claramente, esta no es una información común. Esta es la clase de verdad que durante siglos fue silenciada, perseguida, censurada y declarada peligrosa. Porque si tú comprendes esto, si tú entiendes la verdadera identidad de Jesús y lo que significa ser hijo de Dios, tu vida espiritual nunca volverá a ser la misma, y lo más impactante de todo es que la Biblia también afirma que nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios, pero no de la misma forma que Jesús, sino de una forma que pocos entienden. Y eso lo vamos a descubrir ahora que has entendido la diferencia entre Jesús y los otros seres, que fueron llamados hijos de Dios. Es momento de revelar un secreto que cambia absolutamente todo. Un misterio que ha estado frente a nuestros ojos todo este tiempo y que tristemente muy pocas personas comprenden en su totalidad. Porque sí, aunque Jesús es el Hijo único por naturaleza, la Biblia también declara que nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios, pero no en el mismo sentido, sino a través de un proceso espiritual que pocos comprenden y que muchos han ignorado. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, lo declara de manera contundente. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí la clave es la palabra hechos, porque nosotros no somos hijos de Dios por naturaleza. No nacemos siendo hijos de Dios, nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús, cuando creemos en su nombre, cuando entramos en ese proceso espiritual de adopción divina. Esto significa que ser hijo de Dios no es algo automático, no es algo que se obtiene solo por existir. Es un privilegio espiritual reservado para aquellos que deciden rendir su vida a Cristo, que deciden caminar en obediencia, en fe y en comunión con Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versos 14 al 17, lo explica de manera magistral. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto es impactante, porque nos está diciendo que una vez que entramos en esta adopción espiritual, no solo somos llamados hijos de Dios, sino que somos herederos de las promesas, herederos del reino, coherederos con Cristo mismo. Esto significa que la posición espiritual que Dios nos otorga no es simbólica,
Es real, es efectiva, es eterna, pero aquí es donde muchos se confunden, porque una cosa es ser hijo de Dios por adopción y otra muy diferente es ser hijo de Dios por naturaleza. Jesús es el único que posee la naturaleza divina, porque Él es eterno, engendrado, no creado. Nosotros somos hijos por gracia, por amor, por redención, por adopción espiritual. Esta es la diferencia que la Iglesia jamás explicó con suficiente claridad, y entender esto cambia absolutamente todo, porque significa que tú, que estás viendo este video, no eres un simple espectador en este mundo, no eres una víctima de las circunstancias, no eres un número más en el sistema, eres un hijo, una hija del Dios Altísimo, y eso te otorga autoridad espiritual, herencia celestial y una identidad que el enemigo ha tratado de robarte desde el principio de los tiempos. Pero, atención, porque si tú rechazas este llamado, si tú decides vivir separado de Dios, ignorando su palabra, rechazando a Cristo, entonces no puedes ser llamado hijo de Dios. Porque ser hijo de Dios no es un derecho automático, es una decisión espiritual, una decisión que transforma tu eternidad. La pregunta es, después de todo lo que has escuchado en este video, ¿qué vas a hacer con esta verdad? Porque saberla no es suficiente, tienes que tomar una decisión espiritual. Y esa decisión es tuya. Nadie la puede tomar por ti. Prepárate, porque lo que viene ahora es el cierre de esta revelación. Y te advierto, no te lo puedes... Después de todo lo que escuchaste hoy, dime, ¿sigues creyendo que Jesús es el único Hijo de Dios? ¿O ahora entiendes que el plan de Dios es mucho más grande de lo que nos enseñaron? Quiero que me lo digas en los comentarios. Escribe, yo soy Hijo de Dios, para que este mensaje llegue a más personas y para que el mundo sepa que todavía hay quienes buscan la verdad. Si este video te abrió los ojos, no te vayas sin suscribirte al canal. Deja tu like y comparte este mensaje, porque quien no comparte la palabra de Dios no es bendecido. Así de claro, y prepárate, porque en el próximo video revelaremos otro secreto que la Iglesia no quiere que sepas, algo que puede cambiar tu fe, tu vida y tu eternidad para siempre. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente.